Bueno, estábamos conversando y les planteé la pregunta de la educación, pero quería a otra cosa antes de entrar en eso que es más técnico y más propio a sus profesiones. ¿Qué te produce a ti, Leonardo, cuando vas viendo cifras? Cuando te toca ir a caminar a un campamento, porque a eso están invisibilizados, porque están en comunas muy modestas donde la gente más pudiente no frecuenta, y de repente te toca caminar por ahí. Mira, la verdad es que yo doy gracias de estar trabajando donde trabajo. Digamos, nosotros en la Fundación Superación de la Pobreza tenemos el programa Servicio País, que tenemos 300 profesionales, jóvenes, todos muy comprometidos en las comunas rurales más pobres de Chile y las más aisladas. Y la verdad es que efectivamente lo que más me toca a nivel de Santiago, Antofagasta, es trabajar en población migrante, ya con algunos elementos con las escuelas, en fin. Y la verdad es que uno nota ahí unas diferencias brutales, digamos, y yo creo que más que la diferencia son privaciones que son tremendamente complicadas, porque la verdad es que son privaciones que impiden que la gente pueda no solo optar como quieren que sea su vida, sino que realmente en condiciones muy, muy deterioradas. Y por otro lado, uno se va dando cuenta que en el sector rural, que uno siempre pinta una pobreza mucho más romántica, donde la señora te atiende y va a los profesionales, que es verdad. Pero también hoy día, y gracias a los esfuerzos que se han hecho por mejorar los instrumentos de medición de pobreza, insisto, saliéndonos más allá del ingreso, nos permite ver una realidad que también es muy, muy compleja. Nosotros hemos estado trabajando en el altiplano y vemos que las escuelas, por ejemplo, las escuelas se han cerrado. Y la principal razón de la migración de la gente del altiplano hacia las ciudades grandes como Arica, por ejemplo, y Iquique, tiene que ver con que no existen estas oportunidades de educación. ¿Te fijas? Entonces, uno empieza, y ahí sí que da rabia, porque la verdad es que uno dice, mira, por último uno puede entender algunas dificultades productivas, pero cuando es el propio Estado el que no está cumpliendo su rol, la verdad es que es bien desastroso. Entonces, yo diría que vivir ahí cotidianamente estas desigualdades y esta pobreza que tiene tantos rostros, uno piensa en el transporte, piensa en la seguridad, piensa que ya no se confía en el vecino, piensa en las dificultades para llegar a fin de mes, en la inseguridad. Fíjate que si hay dos palabras que sintetizan esto del informe, es inseguridad y temor. Pero además hay otra cosa. Yo por mi trabajo de periodista he estado en todos esos lugares, que decir esos lugares ya parto mal. Y desde situaciones de la dignidad, de la autoestima, o sea, no tienen acceso a la salud bucal. Entonces, ahí es donde empezamos a marcar la diferencia, y la pregunta, Raimundo, es ¿qué parte de toda esta pega es la que no ha hecho el Estado y los gobiernos, la política, la élite? Sí, hay un capítulo largo sobre el seguridad social y el Estado, que obviamente invito a leer porque es bien complicado ¿Describirlo? No solamente describirlo, sino entender que en Chile efectivamente el gasto público ha sido muy alto. Así, hay un gasto público que desde el 90 hasta la fecha ha sido muy alto, pero que uno mira en comparación a países de la OECD, donde tendemos a mirar, inmediatamente queda disminuido frente a esas cifras. Hay que tener una mirada tanto con América Latina, sus estados, y uno empieza a pensar que hasta la fecha se han hecho cosas. No estamos en un país que no se ha hecho nada, yo no sería así. Pero efectivamente uno tiene que empezar ahora, a nivel de un consenso social, a crear nuevas medidas de garantías de dar seguridad. Yo comparto la idea de que uno de los conceptos principales es el tema de inseguridad, que no solo afecta como a poblaciones más pobres. Toda la gente que se identifica como clase media baja, la sensación de inseguridad es feroz, es feroz. Es la inseguridad del empleo, es la inseguridad de caminar al filo de la pobreza con lo que se considera uno clase media. ¿Y qué piensa uno que es la pobreza? Así, sí, pero es más que ella que estar mirando para abajo, sino es sentir que lo que he obtenido desde que fue mis padres o mi abuelo hasta lo de ahora, se puede caer por desempleo, por enfermedades, porque mi hijo le fue mal en la universidad, que lo logran, que llega a la universidad y le va mal, algo que puede ser totalmente natural y le va mal. Pero si ya entró con desventaja, porque viene de una educación media o de un colegio de no muy buena calidad. La clase alta tiene temor a ser pobre. Como tiene temor, o sea, también tiene un factor de inseguridad, y es un factor de inseguridad mucho más subjetivo, o en las mismas condiciones del que vive en una condición más desmadrada.
Tiene temor a ser pobre, pero probablemente tiene más temor a perder su posición, su prestigio Estatus. y su estatus, digamos, ¿eh? Porque familias que tienen una acumulación muy grande, digamos, antiguamente el tema de las tierras, ¿no? Grandes haciendas, hoy día grandes capitales, empresas, no es tan fácil perder eso, digamos, sino más bien es otro tipo de amenaza, ¿no? Más subjetiva. Probablemente tienen temor también de perder la posición de elite, ¿no? O de bajar y no volver a subir. Y el estatus decisional en el país. Yo creo que también hay un tema ahí a propósito de los apellidos, ¿no? O sea, la elite se siente gobernante de un país, se siente que este país de alguna manera es mío, digamos. Claro, y la clase media, si bien es de perder influencia, posición, la clase media tiene temor a perder la pega, y con la pega... Es otra inseguridad, sí. Sí. Te Mira, enfermas y caes, digamos, ¿no? Mira, aquí nos dice Vicente: la desigualdad es un intento de clasificar a los chilenos en dos clases sociales para que se aniquilen mutuamente. ¿Usted está de acuerdo? Porque es bien apocalíptico. No, es tremendo. O sea, Es generar dialéctica en el fondo. Claro, aquí el tema también es que hemos jugado a un solo modelo. O sea, hemos entendido que crecimiento hemos confundido crecimiento con desarrollo, ¿no? Y esa es una confusión tremenda, porque efectivamente el crecimiento, digamos, ha permitido que el país tenga los menores índices de pobreza de América Latina, ¿no es cierto? O sea, Uruguay tiene datos un poco, solamente mide pobreza urbana. Correcto. Argentina, bueno, transparentó y bueno, se sextuplicó, digamos. Así que Chile en este minuto probablemente sea el país con menor pobreza. Sin embargo, probablemente el más desigual. O sea, en crecimiento, claro, nos acercamos a Europa, digamos, estos 24.000 y tantos dólares nos cercan ahí, pero en desigualdad estamos igual que África, digamos, o estamos más cercanos a África, ¿no? Entonces, el país no puede vivir con esa tensión, y hoy día se está manifestando como un elemento inaceptable, que es tarea, el mundo a nivel público, no solamente de la política, porque la política no ha sabido conducir bien este proceso, ¿no? O sea, las políticas No hay públicas política de Estado. se las jugaron a la Hay pobreza. política de gobierno. Por ejemplo, o no hay liderazgo, porque mira, esto no se resuelve solo racionalmente, con pura planificación. Esto requiere, un tema de esta magnitud, requiere pasión también, requiere valores. Tú movilizas y cambias una situación cambiando un imaginario, ¿no? Cambiando el país que queremos. Y probablemente la política haya fallado. Es cambiar el paradigma. Es que la política, ¿qué es lo que es al final? La política es plantear un mundo posible, ¿no? Una utopía futura posible. Y la política ha fallado en eso. O sea, ha tenido más bien una lógica de administración, más que una lógica de cambio, además del tema de corrupción. La política no ha liderado ese cambio, ¿no? ¿Qué nos dice acá las redes sociales? Mick Rosell pregunta: Actualidad Central, en básica y media las asignaturas ya no cumplen con las necesidades actuales del tipo de alumno y el tipo de familia de hoy. ¿Tú asentiste al tiro? Sí, efectivamente. Por eso pienso que, y quiero hacer dos comentarios. Primero, respecto al comentario anterior de las redes, esto de dos ricos, pobres que se aniquilan. No, yo creo que uno no puede tener el lenguaje de la desigualdad, no es sobre la riqueza y la pobreza que se enfrentan. Desigualdades son condiciones estructurantes de la vida social, desventajas. ¿Pero hay polarización ahí o no? Hay una polarización en la medida cuando vemos temas de concentración, vemos temas de dónde se concentran las ventajas, pero es mucho más allá de eso. Así, tiene que ver con la política, tiene que ver con la dignidad, y la dignidad nos embarca a todos. La dignidad en el metro, no es solamente el pobre, el rico, es de cómo vamos en el metro al día a día y cuál es la dignidad que se juega ahí. Entonces, el libro no tiende a posicionarse dentro de esa dialéctica, como tú lo pusiste. Quiere ser algo más estructural. Y sobre el tema educacional, sí, así. Este libro lo que dice, básicamente la síntesis, que los dilemas de educación, por ejemplo, y segmentación, no se pueden pensar sin los desafíos que tenemos ahora y tendremos en los próximos 20 años. El tema de educación, las capacidades que necesitan para el mercado laboral, es algo que... Y para la población, por ejemplo, de un país que cada vez está generando menos manufactura, que eso también es una de las incidencias que podríamos tener a futuro. O sea, generar mano de obra que eventualmente no va a encontrar pega, entonces vamos a tener que cambiar el enfoque.
Eso no es futuro, eso es hoy día. Sí, es verdad. Está absolutamente comprobado que hoy día ya estamos con una dificultad bastante importante de esa línea. Entonces, yo creo que, mira, en el tema de educación yo comparto absolutamente, tenemos que ponernos al día de cuáles son las necesidades, cómo pensamos el desarrollo del país. Tú hiciste una pregunta ahí en el intermedio, ¿cierto? En un tema donde había que focalizar más bien las lucas que siempre son escasas. Yo honestamente creo que en el tema de educación tú tienes que poner las lucas en todo el ciclo. En todo el ciclo. Pero no es solo un problema de lucas esto es un problema que va mucho más allá del tema de las lucas. Aquí tiene que ver fundamentalmente con la pertinencia de los currículums, tiene que ver con la calidad, tiene que ver con un acceso razonable a la educación, tiene que ver con vivir experiencias equitativas en la población cuando yo estoy en un liceo o estoy en el mejor colegio del barrio alto de Santiago. ¿Cómo logro que efectivamente esas dos personas tengan que no acumulen estas desigualdades? ¿Qué es lo que es acceso razonable? Yo creo que el acceso razonable es aquello que nosotros como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo, que tenemos que poner encima de la mesa de cuáles son aquellos aspectos que efectivamente el país requiere y cómo lo vamos a hacer. En ese cómo lo vamos a hacer, que yo creo que aquí siempre cito a Giovanni Sartori, un cientista político italiano, que dice, mira, tener ideales no cuesta nada, lo que cuesta es gestionarlo. Entonces, ¿cómo gestionamos efectivamente una educación que desde la cuna hacia adelante, digamos, incluso la permanente que se da después cuando tú ya tienes trabajo, sea razonable en materias de calidad, en materias de participación, en materia de exigir ciertas cuestiones básicas, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que esa es la discusión que hoy día nos tienen trampados. Y yo creo que nos tienen trampados en algo muy, diría yo, primario. ¿La educación es un bien de consumo o es un derecho? Cuando digo que es un derecho, no estoy diciendo necesariamente que toda la gente vaya a tener gratuidad en la educación. Lo que estoy diciendo es que tienen que cumplirse ciertas dimensiones, ciertos elementos que son claves, que son los que de alguna manera trato de esbozar. Una permanencia, una calidad, exigibilidad. Una matriz educacional completa. Claro, te fijas, pero son ciertos elementos que tienen que estar presentes. Yo creo que nos falta esa discusión. Eso requiere gestión, requiere institucionalidad, requiere presupuesto, requiere aspectos normativos, que es la manera en la cual tú puedes garantizar el hecho de que las personas tengan, diría yo, experiencias equivalentes, porque no se trata aquí, para despejar esto, yo creo que el informe lo dice muy claramente, es la igualdad en la diversidad. ¿Ya? Por eso que insistí al comienzo de decir, mira, ¿de qué igualdad estamos hablando? De dignidad y derechos, punto. ¿Cuánto tiempo lleva en la Fundación? 13, 14 años. Y en ese sentido, el diagnóstico que te ha tocado hacer, en breve, del rol del Estado y de los gobiernos. Yo te diría que efectivamente el Estado en general, con un continuo, hay materias en las cuales se ha avanzado. Yo creo que en materia curativa, por ejemplo, GES, o el auge, como es conocido, es un gran avance en materia de establecer ciertas garantías respecto a algunas cuestiones. En materia de educación, yo creo que hay cuestiones que son bastante patéticas, particularmente en el tema de infancia. Y aquí, perdónenme, pero hay una cosa que a mí me indigna, y es que tenemos hace 8 años un programa que resulta muy reconocido incluso a nivel latinoamericano, que es Chile Crece Contigo, que apunta precisamente a irnos a las cortes, ¿no es cierto?, a los niños que están en infancia. Esa ley, que tiene 8 años, no tiene reglamento. Han pasado gobiernos, ya han pasado 2 gobiernos, vamos para el 3er gobierno, una ley que sin reglamento no puede ser aplicada. Y esa ley establece, entre otras cosas, garantías precisamente para los niños más pobres respecto a jardines infantiles, atención primaria, etcétera. Sin ese reglamento, la ley no se puede aplicar. Entonces, yo me pregunto de repente si podemos seguir con una retórica de derechos, si es que efectivamente no focalizamos en aquellos derechos que son más importantes que otros para dejar atrás la desigualdad y dejar atrás la pobreza. No te preocupes, tú es cosa que empiezas a leer el diario, los ofertones son espectaculares. No, es que el problema es que lamentablemente esto no es ofertón, esto ya llevamos 8 años de atraso. Claro, pero poner en práctica razonablemente. Claro, que vienen los ofertones y las soluciones inmediatas. Cuidado con cargar toda la solución a la educación. Yo creo que ha sido un error en los últimos años pensar que la educación resuelve todo. La educación es un vehículo innegable de ascenso social, se demuestra, pero digamos, no es el único. Pero no es el único, digamos. Esto involucra cambios estructurales en economía, la relación capital-trabajo, la relación con las regiones. O sea, seguimos, este tema se sigue tratando hace muchos años, pero seguimos en una relación perversa con la desigualdad regional, comunal, y también en lo micro, ¿no? Es un tema también cultural que atañe a todo, no es un tema solamente que se pueda diseñar desde la política. Oye, una cosa que me llama la atención, esto más a modo de comentario, se supone que los municipios es una división administrativa. ¿Y cómo se produce que uno de un sector, voy a hablar solamente de Santiago,
Se ve una comuna pobre y una comuna rica, será una división administrativa. Mira el edificio de Vitacura, que es precioso, está bien pensado. Pero a mí me gustaría también ver un edificio así en La Pintana, digamos, en regiones. No que tengan áreas verdes, que tengan pastito, con eso basta y un paradero bonito y buena O sea, las iluminación. políticas de redistribución siguen generando ese tipo de resultados. Pero date cuenta que un consultorio como el de Vitacura, Las Condes, es muy superior al otro. Hay gente que incluso se inscribe en una comuna y... Vamos a la tanda, aquí es lo que dice Marcelo Palominos. La desigualdad se ha potenciado en Chile por el modelo neoliberal individualista impuesto. Seguimos conversando de este tema, donde el chileno se reconoce que su desarrollo social, su crecimiento, ha sido netamente mérito personal. Veamos si es tan así y a qué se debe esa afirmación que uno encuentra aquí en el estudio.